Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, voy a compartir mi presentación. Estoy teniendo algunos problemas con las diapositivas, pero bueno, me gustaría por ahí que me puedan avisar si es que las diapositivas están pasando correctamente o si de repente como que se detienen. Em, a ver, voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Genial. ¿Y se puede ver la diapositiva de manera sí, correcta? Genial. sí. Bueno, buenas noches, Rosario, Vanessa. Bueno, imagino bueno, que se van a ir uniendo a lo largo de la presentación, pero ya es hora de poder empezar para los que se han conectado temprano, ¿no? A ver. Bueno, primero presentarme. Mi nombre es Pamela Salazar Suchero. Soy terapeuta dialéctica conductual en el Centro de Sentidos, que es el centro que está ofreciendo esta charla, que por cierto va a quedar grabada también, para que lo puedan compartir. Tengo una maestría en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad y soy danza movimiento terapeuta. El tema que quiero compartirles el día de hoy tiene por nombre alimentación consciente. Es un tema muy interesante eh, y bueno, espero que se vayan de esta presentación adquiriendo algunas herramientas que les puedan servir para su día a día, para su cotidianidad. Bueno, acá he puesto una frase que me parece que de alguna manera engloba, ¿no? Este concepto de alimentación consciente o este sentido, ¿no? Que le da alimentación consciente, que es que va a ser una puerta de regreso a nuestro cuerpo, que va a ser una puerta de regreso al cuerpo presente, eh, al cuerpo consciente, ¿no? Al cuerpo que escucha las señales internas y también externas. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto de la alimentación consciente. Entonces, vamos a pasar. A ver, coméntenme por favor con un dedito si es que pueden observar la segunda diapositiva. Les agradecería mucho, por favor. Genial. Entonces, dice, ¿qué veremos hoy? A ver, lo que veremos hoy son cuatro puntos importantes, ¿sí? ¿Qué es la alimentación consciente? Vamos a ver los tipos de hambre, vamos a ver la desconexión del cuerpo, es decir, cuando las señales de hambre y saciedad se vuelven muy difíciles de escuchar y por lo tanto hay como una sensación de desconexión del propio cuerpo. Y el comer con atención plena, que son las herramientas específicas que también nos vamos a llevar de este taller. Dicho eso, empezamos un poco a observar. Bien, entonces, ¿qué es la alimentación consciente, no? La alimentación consciente nos va a permitir justamente tener conciencia de cómo nos acercamos a los alimentos, ¿sí? De cómo es la relación que tenemos con los alimentos, nuestro proceso de alimentación. Va a ser importante porque nos permite
ir poco a poco siendo conscientes de nuestras señales de hambre y de saciedad. Nos va a permitir momento a momento escuchar qué es lo que realmente necesita nuestro cuerpo. ¿No? Entonces, la alimentación consciente, por ejemplo, nos va a permitir comer con presencia y no en piloto automático. Es decir, es poder tener conciencia en todo el proceso de alimentación. Es decir, no solamente cuando como, sino también es cuando escojo los alimentos, ¿sí? Cuando los preparo, qué condimentos les pongo, qué de distinto le pongo, los colores, cuando hago la presentación de mi plato, es tomar conciencia de cómo ingiero los alimentos también, ¿no? Si lo estoy haciendo muy rápido, muy lento, si estoy en una situación quizás de mucho estrés y desde ese lugar me estoy acercando a los alimentos, ¿no? Es si soy consciente en ese momento de quiénes están a mi alrededor, del poder compartir también el alimento con las demás personas. Entonces, como se dan cuenta, la alimentación consciente está en todo ese proceso de alimentarme, ¿sí? También nos va a permitir escuchar las señales internas del cuerpo. Tenemos que tener en cuenta que cuando nos acercamos a los alimentos, realmente es una experiencia que involucra todo nuestro ser, ¿no? Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras sensaciones, ¿no? Entonces, estas señales internas del cuerpo va a ser eh, muy interesante, muy clave de poder empezar un poco a escuchar, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los pensamientos que se activan cuando estoy frente a mi alimento, ¿no? Hay juicios sobre los alimentos, ¿no? Cuáles son los mitos que tengo con respecto al alimento que estoy consumiendo también, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que aparecen cuando estoy frente a mi alimento, ¿no? Estoy ansiosa, tengo miedo, estoy triste, estoy relajada, ¿no? ¿Qué sensaciones me acompañan, ¿no? Me acompaña de repente, me acerco al alimento desde un lugar de vacío en el estómago, ¿no? Como esa señal del vacío del estómago, el agujero, esa necesidad de que mi cuerpo necesita comida porque realmente tiene un hambre física. ¿No? Me acerco al alimento y las señales que me manda mi cuerpo es que ya está repleto, que tiene el alimento hasta el tope y ya no puede más y desde ese lugar me acerco al alimento. Entonces, nos va a permitir esta escucha de estas señales internas, ¿no? También nos va a permitir volver al cuerpo antes de decidir qué y cuánto comer, ¿no? Es ese parar y reflexionar un poco sobre, a ver, qué necesita mi cuerpo, ¿no? Cuánto necesita, ¿no? Recordemos que la alimentación consciente, pues, no es una dieta, no tiene nada que ver con dietas, no busca perfección, no es control, no tiene que ver con el control de los alimentos, ¿no? Tiene que ver con una escucha de las necesidades del cuerpo, ¿no? No se centra o se basa en que tengo que comer tales alimentos porque quisiera alcanzar el cuerpo ideal, ¿no? O que tengo que comer debo o tengo que comer ciertos alimentos, sino no se basa en estos mensajes externos, ¿no? Que muchas veces también hay un bombardeo, ¿no? De los medios de comunicación con respecto a lo que debo o no debo comer, ¿no? Sino que se basa en la escucha. ¿Qué necesito? ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿No? Por lo tanto, es todo lo contrario a dieta, perfección y control. Eh, la alimentación consciente nos permite dirigir la atención de manera intencionada al acto de alimentarnos, ¿no? Cuando estoy alimentándome, pues me estoy alimentando, ¿no? Muchas veces pasa que mientras estoy alimentándome,
mi mente está en absolutamente diferentes situaciones, ¿no? En el trabajo, en los pendientes, en que tengo que recoger a mi hijo, en que, sí, está mi mente en muchas cosas, menos en ese momento que me estoy dando, cuando me estoy alimentando, ¿no? La alimentación consciente nos permite reconocer las sensaciones de hambre y saciedad, ¿no? Esas sensaciones, como mencionaba anteriormente, ¿no? Esa sensación de vacío en el estómago, cuando el estómago empieza a hacer ruido, los intestinos empiezan a moverme, seguramente es una señal de que tengo hambre, ¿no? Y mi cuerpo me lo está pidiendo. O esa sensación de que siento que estoy satisfecha, que ya no necesito nada más, ¿no? O esa sensación de que realmente estoy muy llena y ya tengo la comida hasta el cuello, ya no puedo más, ¿no? A ver, ¿me comentan si pueden ver la siguiente diapositiva? Genial. Entonces, para poder practicar esto de la alimentación consciente o también conocido como mindfulness eating, vamos a tener que parar un momento, que cuestionarnos, ¿sí? Que detenernos a preguntar muchas cosas con respecto a este proceso de alimentación que estoy teniendo, ¿no? Eh, entonces, el primer gesto de conciencia tiene que ver con detenernos a preguntarnos, con detenernos a observar cómo es ese proceso, cómo es la manera en que estoy frente a los alimentos, ¿no? Cómo ingiero mis alimentos. Entonces vamos a ver una serie de preguntas que a través de esta práctica de alimentación consciente, lo ideal sería que poco a poco vayamos respondiendo a estas preguntas cuando estamos frente al alimento, ¿no? Por ejemplo, las preguntas serían, ¿por qué como? ¿No? Es decir, ¿cuáles son las razones por las cuales como? ¿Qué me impulsa a comer en este momento? ¿No? Eh, ¿Puedo reconocer si tengo hambre física? ¿No? Esa hambre fisiológica de que mi cuerpo realmente necesita el alimento. O quizás me estoy acercando al alimento desde un lugar emocional, desde un lugar de ansiedad. ¿No? ¿Sé qué tipo de alimento realmente necesito o deseo? Me he planteado alguna vez esa pregunta cuando estoy frente al alimento. ¿Cómo estoy comiendo? ¿Estoy presente? ¿Estoy en ese momento con mi alimento, saboreándolo? ¿O estoy en piloto automático, ¿no? Estoy en otra parte, menos en el momento, ¿no? Estoy comiendo muy rápido, muy rápido, como tanto que me puedo atragantar. Estoy comiendo lento, estoy dando tiempo mientras voy comiendo, ¿no? ¿Cuánto necesito para sentirme satisfecha? ¿No? Me he preguntado alguna vez eso también, ¿no? Eh, Me doy cuenta de dónde y en qué estado emocional estoy comiendo. Es decir, será lo mismo que de repente me acerque a los alimentos después de un día de trabajo y me sienta muy estresada. Será lo mismo acercarme al alimento que un día donde estoy muy relajada, ¿no? No estoy tensa, de repente estoy no sé, feliz. eh, ¿Será la misma sensación cuando me acerco a los alimentos? ¿Será la misma digestión también? ¿Mi cuerpo lo incorporará de la misma manera? Interesante como para poder planteárnoslo también, ¿no? Y finalmente, ¿puedo detenerme cuando mi cuerpo dice basta? ¿No? Cuando de repente ya estoy con la comida hasta acá, ¿puedo detenerme? ¿No? O de repente me veo que estoy picoteando y me es muy difícil poner un stop.
¿no? Entonces, estas preguntas van a ser muy importantes justamente para empezar a tener conciencia de cómo me acerco a los alimentos, de por qué como, de cuáles son esas razones. Y quiero que nos quedemos un poco con esta pregunta, ¿por qué como? ¿Qué me impulsa a comer en este momento? ¿Sí? Para poder responder un poco esta pregunta, voy a pasar a la otra diapositiva. Me colocan, por favor, si lo pueden ver. Genial. Dice, ¿por qué como? ¿Cuáles son las razones? ¿No? Porque no necesariamente es que como porque tengo hambre. Hay muchos tipos de hambres y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Para explorar la alimentación consciente, Jan Josen Weiss propone reconocer distintos tipos de hambre, ¿sí? Bueno, propone 9 tipos de hambres, más o menos, pero lo que vamos a tocar son los más conocidos, ¿no? Cada uno funciona como una puerta para entender qué nos impulsa a comer, cuáles son las razones, ¿sí? Entonces tenemos el hambre visual, el hambre olfativo, el hambre de la boca, el hambre del estómago, el hambre celular, el hambre emocional, el hambre mental. Vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de hambre. ¿De qué se trata? ¿Vemos la diapositiva? Genial. Dice, hambre ocular. Bien. Eh, lo podemos experimentar cuando vemos fotos, por ejemplo, en un menú, un cartel, en una revista, de comidas. Por ejemplo, cuando la presentación del plato nos resulta altamente llamativos, con colores, con arte, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿no les ha pasado alguna vez que estamos en un restaurante, ¿sí? Y de repente estamos comiendo pues los alimentos y de repente ya nos sentimos llenos, ya suficientes, satisfechos, y de repente pasa el mozo y nos dice, ¿desean algún postre? ¿No? Y uno lo que responde es, no, gracias, ya estamos satisfechos, ¿no? Y el mozo lo que hace es, bueno, les puedo pasar la bandeja de postres y a ver, échenle un vistazo y ya ustedes me comentan si es que quieren o no quieren. Y de repente, cuando empiezo a ver el postre, con estos colores, por ejemplo, estos frutos secos, la textura, de repente empezamos a sentir, ¿no? Como este deseo por querer comerlo. Y eso que ya estábamos llenas, que estábamos saciadas, pero de repente aparece el deseo de poder comerlo, ¿no? O de repente puede pasar que estamos caminando, ¿no? Dirigiéndonos a un lugar, no teníamos en mente para nada quizás comer en ese momento y de repente vemos un afiche donde dice, ¿no? Esta oferta de hamburguesas, ¿no? Y se ve tan apetitoso, ¿no? Se ven muchos colores, encima hay un 2 por uno y de repente terminamos comprando esta oferta, ¿no? Entonces, todo esto que acabo de mencionar tiene que ver con el hambre ocular, ¿no? Es aquella eh, hambre que se despierta por, a través de los ojos, ¿no? A través de este sentido de la vista, ¿no? Donde de repente se acercan los alimentos porque pues es llamativo, ¿no? Y de repente se activa el apetito, pero no necesariamente es un hambre fisiológica, no es que el cuerpo realmente lo necesite, ¿sí? Es un deseo, es un impulso que aparece. Ahora, quiero, antes de seguir, comentarles que todos estos tipos de hambre que voy a mencionar no tienen una connotación positiva ni negativa, no está bien ni está mal. Todos hemos sentido todos estos tipos de hambre, ¿sí? La cuestión es, ¿qué pasa si solamente me dirijo a los alimentos desde un tipo de hambre?
¿Qué pasa si me acerco solamente a los alimentos desde el hambre emocional, por ejemplo? ¿No? Ahí puede de alguna manera ser contraproducente, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, a ver, ahí pueden ver la diapositiva, hambre olfativa. Genial, gracias. Bien, entonces vamos al hambre olfativa, ¿no? El sentido del olfato. Dice, el deseo de comer puede activarse por ciertos aromas, tanto de alimentos como de lugares donde se preparan, que evocan sensaciones agradables y despiertan un impulso inmediato por comer, incluso cuando ya estamos llenos. En estos casos, el apetito se enciende más por el olfato, más que por una necesidad real de hambre, ¿no? ¿No les ha pasado de repente que estamos caminando por la mañana, cruzamos una panadería y empezamos a oler, ¿no? Este olorcito del pan recién salido del horno y de repente empezamos a sentir como el estómago se mueve y de repente se va activando el deseo de querer comerlo, ¿no? O de repente vamos al cine, no planeábamos ni siquiera comprar nada, simplemente ver la película, y de repente empezamos a oler el olor a canchita, ¿no? Y el sonido crujiente también, ¿no? Y cómo explota, ¿no? Este, y de repente terminamos comprando un combo gigante, ¿no? No sabemos cómo llegamos ahí, pero terminamos cediendo, ¿no? O de repente también puede pasar, acá puse una foto del pollo a la brasa, que también el olor es muy llamativo, ¿no? Y también puede ser que quizás, no sé, en algún momento ya nos sintamos satisfechos con alguna comida y de repente pasamos por una pollería y es, uy, qué rico, unas papitas, un pollo, algo para picotear, ¿no? Entonces, esto se llama el hambre olfativo, ¿sí? Es ese deseo, ese impulso que aparece, eh, que nos acerca a la comida por una cuestión del olfato, del olor, ¿sí? No necesariamente, acuérdense, es un hambre fisiológica, de que el cuerpo lo necesite. Hambre de la boca. Bien, gracias. En el hambre de la boca, esto tiene que ver con el deseo que surge de comer, de alguna manera, es la búsqueda de sensaciones agradables, sabores, texturas, experiencias en la boca, más que por una necesidad real de alimento, ¿no? Es como eh, la boca, ¿no? Tiene esa impulso sensorial de experimentar, de curiosear sabores y texturas en la boca, ¿no? Este placer. Por ejemplo, puede ser que a algunos les guste el crunch, como las papitas, ¿no? El snack. Y de repente, por ahí de nuevo, estamos satisfechas, pero tenemos un bowl de snack, de papitas, ¿no? A mí me encantan, por ejemplo, el snack de papas, ¿no? Y de repente estamos comenzando a picotear, ¿no? Este es el hambre de la boca, quiere experimentar esa sensación de crunch, ¿no? También puede ser una sensación de mi boca quiere experimentar frío o algo calientito, ¿sí? O algo más bien un poco más blandito, ¿sí? Es este deseo que viene más por lo sensorial, ¿no? Ese curiosear un poco estas sensaciones en la boca, ¿no? Y no necesariamente está ligado a un hambre real fisiológico, ¿sí? Sino simplemente es como un deseo, un impulso, ¿ok? Vamos con el hambre del estómago. El hambre del estómago se rige por las señales fisiológicas de nuestro estómago, ¿no? También llamado hambre física, hambre fisiológica, ¿no? Eh, son esas sensaciones y esas señales, ¿no? De, por ejemplo, eh, les mencioné hace un momento, ¿no? Esa sensación que nos acompaña de vacío,
¿no? Un vacío en el estómago, como una sensación de agujero en el estómago, ¿no? Como que si de repente empezara a sonar el estómago, empieza a crujir, el intestino empieza a moverse también, ¿no? Y eso es que el estómago está mandando una señal directamente de que necesito comida, tengo hambre. ¿No? Eh, Esto ya no es un deseo, es una necesidad fisiológica, ¿sí? Mi cuerpo tiene hambre. ¿Cómo lo puedo reconocer? A través de esas señales, ¿sí? Lo mismo también, el estómago va a ir experimentando señales de que está saciado, ¿no? Cuando de repente ya no se siente ese agujero en el estómago, sino que se siente que ya está cubierto, suficiente, ¿no? Puede haber un poquito de hinchazón del estómago, es natural, es parte de, ¿no? Y también podemos sentir cuando realmente estamos muy llenos y la experiencia que podamos sentir realmente es, ¿no? Sentir hinchazón en la barriga, mucho malestar o sentir que la comida está prácticamente hasta el cuello, hasta inclusive sensaciones de náuseas, ¿no? Estas son un poco las señales también, ¿no? Eh, las señales de hambre específicamente, recuerden que no suelen ser muy agradables, ¿no? Porque hasta algunos puede aparecer quizás el dolor en el estómago, ¿no? Como que tengo dolor en el estómago y es mi señal de que tengo hambre. Vamos con el hambre celular, ¿sí? De células. El hambre celular se rige por las necesidades energéticas de nuestro cuerpo a lo largo del ciclo de la vida. Es decir, a lo largo del ciclo de la vida, en cada etapa de nuestra vida, nuestro cuerpo va a ir necesitando diferentes cosas. No es lo mismo las necesidades energéticas de una persona deportista que una persona sedentaria que está todo el día en la computadora. No es lo mismo las necesidades energéticas de personas de la tercera edad que de un bebé. No es lo mismo las necesidades energéticas, por ejemplo, de una persona embarazada que de una persona que no está embarazada, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? El poder escuchar cuáles son las necesidades que vamos teniendo a lo largo del ciclo de la vida, ¿no? Escuchar, ser consciente de aquellos nutrientes que necesitamos, ¿no? De aquellos nutrientes que también ya no necesitamos, ¿no? Los que nos faltan y los que nos sobran, ¿no? Entonces, bueno, el hambre celular tiene que ver con esta escucha de las necesidades energéticas, ¿no? El hambre celular tiene que ver con estas necesidades distintas a lo largo de la vida. Bien, ¿se ve la diapositiva? Genial. Ahora, vamos con el hambre del corazón o el hambre emocional, ¿sí? Yo creo que todos hemos experimentado este tipo de hambre o lo podemos reconocer, ¿no? La mente emocional asocia las emociones y los recuerdos con la comida, ¿no? Impulso o necesidad de regular emociones a través de la comida también, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos estado pasando por una situación media conflictiva, triste, eh, lo que solemos hacer a veces es buscar alimentos que nos generan como mucho confort, ¿no? Que son como esos alimentos que se sienten como un apapacho, ¿no? Ante situaciones difíciles, por ejemplo, ¿no? Mayormente estos alimentos de confort tienen que ver con alimentos que en algún momento cuando lo hemos probado, ha sido dentro de un contexto como por ejemplo, no sé, eh, las galletas de la abuela, el queque de la abuela, ¿no? Como esa sensación de confort, como un recuerdo, ¿no? Entonces de repente estamos pasando por una situación difícil y nos vamos a comprar específicamente esas galletas que nos hacen recordar a la abuela, ¿no? O de repente esa sopita que nos preparaba mamá, ¿no? Esa sensación de que es calientito y todo, ¿no? Es como que nos da esa sensación de confort, de abrazo, ¿no?
Todos hemos visto, por ejemplo, en las películas, cuando una persona tiene un rompimiento amoroso y de repente se ve comiendo helado también, ¿no? Que suele ocurrir, ¿no? Es como que el cuerpo necesita en ese momento quizás dulce. eh, y todos estos alimentos de alguna manera regulan un poco este malestar emocional que puede aparecer, ¿no? Todos hemos experimentado eso, no es algo negativo. Sin embargo, y ahí viene el sin embargo, ¿qué pasa si solamente nos movemos desde el hambre del corazón o desde el hambre emocional, ¿no? ¿Qué pasa si el hambre emocional, o qué pasa si utilizamos el alimento para poder, por ejemplo, tapar ciertos vacíos emocionales, ¿no? ¿Qué pasa si utilizamos el alimento como el único refugio para poder regularme emocionalmente, ¿no? Como si estuviéramos sacando al alimento de su función, que es nutrirnos, y le estuviéramos dando eh, eh, otra función, ¿sí? Entonces, ahí de alguna manera puede desencadenar dificultades en cuanto a la relación que podamos tener con los alimentos, ¿no? Porque el alimento no es solo un refugio para poder regular nuestras emociones, ¿no? A las emociones necesitamos identificarlas, necesitamos sentirlas, necesitamos procesarlas, necesitamos hablar de lo que nos está pasando para poder procesarlo, para poder resolver situaciones, ¿no? No podemos callar este vacío con alimento, ¿no? Este vacío emocional con alimento, ¿no? Eh, que muchas veces pasa, ¿sí? Y puede de alguna manera ser una puertita directa a desarrollar algún tipo de desorden alimenticio, ¿no? Porque es como que no identifico qué me está pasando y lo único que puedo hacer en ese momento es regularme a través del alimento para poder tapar lo que estoy sintiendo, ¿no? Para poder regular un poco lo que me está pasando en ese momento, ¿no? Entonces nunca logro identificar, ni poder procesar, ni poder hablar de ello. ¿No? Entonces, esto me podría llevar de alguna manera a un descontrol, o a una sobreingesta o a un atracón. ¿No? Entonces, sí, es importante el hambre emocional. Sin embargo, también hay que observar cuando nos movemos solamente desde el hambre emocional, ¿sí? Porque ahí el alimento no estaría cumpliendo su función de poder nutrirnos, de poder nutrir nuestro cuerpo, ¿no? Listo. ¿Podemos ver? ¿Sí? Ok, bien. El hambre mental. El hambre mental está influido por mensajes externos. ¿Qué quiere decir esto? Son todos a que no tiene nada que ver con la escucha del cuerpo, que es interno, ¿no? Cuando hablamos de la escucha del cuerpo es todo lo que va sintiendo nuestro cuerpo internamente, las sensaciones, las emociones. El hambre mental no tiene nada que ver con eso, es todo lo contrario, son todos los mensajes externos, ¿no? Entonces la mente racional se centra en, por ejemplo, las etiquetas, las calorías, las grasas y los gramos de proteínas, ¿no? Para muchas personas, su relación con la comida se ha organizado alrededor de lo que indican las dietas, los números y las reglas sobre lo que se debe o no se debe comer, ¿sí? Es como que algunas personas se rigen o se mueven, se acercan al alimento solamente desde el hambre mental. El hambre mental, recuerden eso, esto de nuevo, no surge del cuerpo, sino de estas referencias externas que van moldeando la forma de decidir qué debemos comer o qué no debemos comer. Ahora, todos estos mensajes externos pueden ser desde lo que se nos ha dicho cuando éramos pequeños, lo que nos dijeron nuestros padres, lo que nos dijo la sociedad, y especialmente ahora en la actualidad,
lo que nos dicen los medios de comunicación, ¿no? Realmente hay un bombardeo tremendo de cómo debemos comer, ¿no? De esto te nutre, esto no, estos son alimentos tóxicos, estos son alimentos buenos, buenos y malos. Hay una cultura también de la prohibición de ciertos alimentos. Este, También en las redes sociales podemos observar a las influencers haciendo las dietas de no sé qué, ¿sí? O de repente esta publicidad, ¿no? Que es el cuerpo perfecto, el cuerpo del verano, ¿no? O de repente baja de peso en solo un mes, ¿no? Entonces, es increíble todo el bombardeo de los medios de comunicación con respecto a lo que debemos comer y con respecto, sobre todo, a todo lo que tenemos que hacer para alcanzar un ideal, para alcanzar el cuerpo ideal o el cuerpo perfecto, ¿no? Eh, bueno, si solamente nos movemos desde el hambre mental, puede ser de nuevo una puertita a desarrollar en algún momento un desorden alimenticio. ¿Por qué? Porque no nos podemos acercar al alimento solamente desde los mensajes externos, ¿no? Si se dan cuenta, si nos movemos solamente desde los mensajes externos, desde los medios de comunicación, desde lo que nos dicen cómo debemos hacer o no debemos hacer, de alguna manera lo que estamos consiguiendo es anular, acallar nuestra propia escucha de las necesidades del cuerpo, ¿sí? Como que se va anulando realmente esto que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Porque se rige por todo lo externo y por lo tanto se va anulando nuestra capacidad de, eh, de observar cuándo tenemos hambre realmente, qué es lo que necesitamos, cómo nos acercamos al alimento, en qué momento ya estoy lleno y necesito parar, ¿sí? Entonces, se va perdiendo un poco esta escucha del cuerpo, ¿no? Y me quiero ir un poquito ya hablando un poco de esto, del mensaje externo, de los medios de comunicación, ¿no? Eh, Vemos que de alguna manera todo este bombardeo de información que obtenemos en las redes, lo que va a causar, especialmente en los adolescentes, es mucha insatisfacción corporal, ¿no? Mucho sufrimiento también por no alcanzar ese cuerpo ideal, ¿no? Y quiero hablarles un poquito de esto, aprovechando un poco. ¿Se puede ver? Genial. Eh, las dietas restrictivas, ¿no? Hay que empezar a observar que las dietas restrictivas tienen como base justamente todo esto que les he mencionado, ¿no? El cuerpo ideal, cómo alcanzarlo, métodos, dietas, pasos para poder reducir el peso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dietas restrictivas, eh, estamos hablando, como les dije en algún momento, de algo que puede conducirnos en algún momento a un desorden alimenticio o algún tipo de trastorno, ¿no? Vamos a hablar un poquito de estas dietas restrictivas que solemos ver a veces dentro de la información que nos brinda Internet, ¿no? Vamos a observar que estas dietas restrictivas van a generar un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque tienen como base la insatisfacción corporal, ¿no? Estoy insatisfecha con mi cuerpo, necesito corregir algo de mí, porque no está bien mi cuerpo, ¿sí? Entonces, esa insatisfacción corporal, este sufrimiento por no alcanzar ese ideal, nos va de alguna manera a llevar a tener una dieta restrictiva. Cuando hablamos de dieta restrictiva, estamos hablando de repente ir disminuyendo, ¿no? Ciertas comidas. Y esto puede ser muy peligroso porque si no lo hablamos también con un nutricionista, quizás nuestro cuerpo sí necesite esos alimentos,
¿no? Pero como vamos bajando el alimento por lo que vamos observando también externamente, entonces nuestro cuerpo llega a un momento donde puede sentirse muy bajo de energía, ¿sí? Eh, puede también afectar a los huesos, al músculo, ¿sí? Hay mucha pérdida de muchas cosas en el cuerpo, agua, eh, deficiencias, ¿no? En general. Entonces, estas dietas restrictivas van a ir desarrollando, ¿no? Eh, esta disminución, mejor dicho, van a ir disminuyendo, ¿no? La comida y no solamente eso, sino que también dietas restrictivas puede ser el hecho de poder saltearnos alimentos, ¿no? Por ejemplo, puedo desayunar, pero después no como durante todo el día, ¿no? Me salto alimentos, ¿no? O de repente no como durante todo el día y solamente ceno, ¿no? Entonces ahí lo que estamos causando también es comenzar de nuevo a anular estas sensaciones de hambre y saciedad, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo al sentir que ha disminuido el alimento, se siente bajo de energía y nuestro cuerpo realmente empieza a demandar comida. Necesito comida porque necesito nutrientes, ¿no? Sin embargo, en las dietas restrictivas, el cuerpo pide, pero no obtiene respuesta, ¿no? Entonces llega un momento donde el cuerpo se desespera, ¿no? Las señales de hambre y saciedad se confunden, ¿no? Y no solamente se confunden, se anulan. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que aparece? Aparece mucha ansiedad y mucho estrés y mucha irritabilidad también, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita ciertos nutrientes, porque el cuerpo no se siente con energía. ¿No? Entonces, esta ansiedad, este estrés, es propio de un cuerpo que te está diciendo, pues necesito comer, ¿no? O sea, realmente necesito comer. O me muero de hambre, ¿no? Que es la típica frase, me muero de hambre. O me comería absolutamente todo si no estuviera en dieta, ¿no? Entonces, lo más probable que vaya a pasar es que esto no se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Hay mucha documentación sobre las dietas restrictivas y no se pueden sostener en el tiempo. Y no solamente no se pueden sostener en el tiempo, sino que causan mucho daño físico y emocional. Entonces, ojo con esa información. Y al no poder sostenerse en el tiempo, lo que va a pasar es que vamos a tener que romper la dieta, ¿no? Y acuérdense, después de la restricción siempre viene la sobreingesta. Después de la restricción aparece el hambre voraz, porque no he comido absolutamente muchas cosas importantes para mí, no le he dado nutrientes a mi cuerpo y de repente lo que va a pasar es que me voy a pasar al otro extremo. El otro extremo es la sobreingesta, los atracones, ¿sí? Eh, que no es que uno fracasó en la dieta, sino que es una alerta de supervivencia, ¿no? Necesito comer realmente y no me has dado comida durante un tiempo, ¿no? O me has dado muy poca comida, ¿no? Entonces, después, como no se puede sostener la dieta, pues aparece lo que les dije, la sobreingesta, atracón, y aparece el sentimiento de culpa, ¿no? Eh, y bueno, ven que se genera un círculo vicioso de nunca acabar, ¿no? Y justo estaba leyendo algo que me pareció interesante, que quiero compartirlo, ¿no? Este círculo de control, restricción y culpa no se detiene con más control, se detiene con presencia, con volver al cuerpo, con reconocer lo que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, este círculo vicioso, la verdad que necesitamos decirle stop en algún momento, ¿no? Y que el decirle stop no significa pues rendirse, ¿no? Significa empezar realmente a cuidarnos de manera integral. Integral es no solamente el cuerpo ideal, sino integral es cuerpo,
mente, emociones, ¿no? Entonces, habiendo dicho todo esto, volvemos un poco a los tipos de hambre. ¿De qué nos sirve diferenciar estos tipos de hambre? Bueno, nos sirve porque nos sirve para comprender desde qué lugar nos acercamos a la comida, ¿sí? Observando qué impulsa ese deseo de comer. Nos sirve para reconocer las señales reales de hambre y saciedad, afinando la conexión con el cuerpo. Nos permite reencontrarnos con nuestras necesidades auténticas, más allá de todos los mandatos externos, ¿no? Todo el bombardeo que nos dicen los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, las influencers, etcétera. Nos permiten ser conscientes de nuestros patrones e impulsos para decidir con mayor claridad qué necesitamos en cada momento. Nos permite cultivar una relación más afectuosa y cuidadosa con la alimentación, ¿no? No desde el control, no desde el castigo, no desde la prohibición, ¿no? De manera afectuosa y cuidadosa, desde el autocuidado, ¿no? Y nos permite desarrollar la escucha corporal en todo el ciclo de nuestra vida, ¿no? Podemos ver la diapositiva, genial. Bien, ahora, ¿qué cosas nos desconectan con nuestras señales de hambre y saciedad? Bueno, primero, las dietas restrictivas, que es toda la explicación que mencioné hace un momento, ¿sí? Van a anular esas señales de hambre y saciedad, ¿sí? Segundo, esta cultura del cuerpo ideal también. Por alcanzar esto, no me importa qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Eso también va anulando estas señales de hambre y saciedad, ¿no? Eh, lo que produce esa desconexión también son los ritmos acelerados, ¿no? De repente estoy comiendo muy rápido sin respirar. Es decir, capaz ni siquiera estoy comiendo, me estoy como atragantando, metiéndome comida a la boca. No me doy un tiempo para poder respirar, para poder masticar, ¿no? La desconexión de las señales de hambre y saciedad también se originan por el estrés y emociones mezcladas con comida, ¿no? Lo que les mencioné hace un momento del hambre emocional, ¿no? Cuando no podemos identificar qué es lo que nos está pasando y lo único que hacemos es tapar esto que nos está pasando, este vacío emocional, con comida. Es el único refugio, ¿sí? Comer en piloto automático, ¿no? De repente, como vemos en la figura, ¿no? Es una persona que está comiendo, pero no está ahí, ¿no? De repente estamos viendo televisión o de repente simplemente nuestra mente se fue a muchas situaciones, a muchas cosas que tenemos que resolver. Y comer con distracciones, que ahora se suele hacer mucho, todos lo hacemos muchas veces, ¿no? Estar comiendo viendo una serie o con el celular, ¿no? Y no es que no tengamos que hacerlo, sino que eh, animarnos un poquito a poder explorar, ¿no? ¿Qué pasa si el desayuno trato de, no sé, apagar el celular y todo y empiezo un poquito a disfrutar, ¿no? Empiezo un poquito a conectar con el alimento que tengo cerca de mí, ¿no? Me doy como esa oportunidad. ¿Se puede ver la diapositiva? Genial. Entonces, ahora vamos a ver qué nos podemos llevar un poco de esta práctica para la casa, ¿sí? Recuerden que, bueno, que esto es una introducción a la alimentación consciente, es un tema mucho más profundo, mucho más extenso, pero bueno, vamos a tocar algunas cosas importantes, ¿no? Comer con atención plena eh, tiene que ver con observar, ¿no? Es cuando me acerco al alimento, dense el momento para poder observar con todos sus sentidos, ¿no? Quiere decir con el olfato, con la vista, con el gusto, con el tacto, eh, también con el auditivo, ¿no? El crunch, los sonidos de la comida, ¿sí? Eh, Va a ser importante empezar a saborear los alimentos, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente estoy comiendo hoy mi cena y empiezo un poquito no a tragarlo, ¿no? Sino
lo dejo un rato en la boca, lo paseo, voy identificando también cuáles son los sabores, qué ingredientes tiene. ¿Sí? Es como que me doy ese momento para poder explorarlo. ¿Sí? Puedo cerrar los ojos mientras también estoy comiendo, como en la foto. ¿Sí? Comer con atención plena es mantener el foco en el presente, ¿no? Es decir, cuando comes, solamente comes, ¿no? Y si la mente se va por otro lado, pues podemos observarlo, podemos observar justamente que nuestra mente se va por otro lado y tenemos que redirigir de nuevo el foco a las sensaciones, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto? ¿A qué huele esto? ¿Cómo es la textura? ¿Sí? Esta práctica es una práctica amable, ¿sí? Sin juicios. Acuérdense que no se mueve desde el deberías ni desde el control de los alimentos, ¿sí? Eh, Cuando, por ejemplo, tenemos el plato enfrente de nosotros, lo que podemos hacer es llevar el bocado a la boca, ¿no? Llevar el bocado a la boca lentamente con atención plena. ¿Sí? Una vez que el alimento está en la boca, vamos a tratar de dejar los cubiertos al lado. ¿Por qué? No sé si se han dado cuenta, a mí me ha pasado también de que estoy comiendo y de repente no dejo el cubierto y sigo comiendo porque tengo el cubierto, ¿no? Y es una manera automática. Entonces puedo comer, déjalo ahí un rato, saboréalo. Una vez que el alimento está en la boca, suelto los cubiertos, mastica con calma y céntrate en el sabor, en el acto de comer, ¿sí? Acepta tu propio proceso tal como es. Esto es importante. Recuerden que el mindfulness eating o alimentación consciente no se mueve bajo los deberías, sino que constantemente va escuchando lo que va necesitando el cuerpo. Y el cuerpo no es el mismo siempre, ¿no? Hay momentos donde de repente estamos con mayor apetito, hay momentos donde estamos con menos bajo apetito, hay momentos donde estamos pasando por algunas circunstancias quizás complicadas y el apetito baja, hay momentos donde también el cuerpo se enferma, ¿sí? Hay momentos, entonces vamos también observando, ¿no? Y aceptando también nuestro propio proceso cuando nos acercamos a nuestros alimentos, ¿no? No es que tengo que comer, debo de comer esto. ¿Mm? Es decir, no solamente nos regimos por el debo o tengo, ¿sí? Sino también es ir aceptando un poco lo que va necesitando nuestro cuerpo en cada momento, ¿no? Toma conciencia, respeta tus tiempos y escucha tu cuerpo. ¿Mm? Y, bueno, evita distractores, ¿no? Tratar de evitar distractores. Bueno, vamos a ver los beneficios de alimentarse conscientemente. ¿Cuáles son estos beneficios de que la alimentación consciente es mantenible en el tiempo? ¿Sí? Mejora la elección de comida y alimentos según las necesidades y señales de nuestro cuerpo. Menos estrés, menos ansiedad, menos culpa. Mayor sintonía con las señales de hambre y saciedad. Sana la relación con la comida, ¿no? Eso es algo súper importante también, nos permite tener una muy buena relación con la comida, ¿no? Eh, Nos lleva por otro camino, ¿no? No por las dietas restrictivas, para nada, ¿no? Y sobre todo nos permite disfrutar el proceso de alimentarnos. Y bueno, para poder culminar, quiero leerles una pequeña reflexión, ¿sí? En base a todo lo que hemos visto, para que se lo puedan llevar. eh, y bueno, con eso concluimos. Dice, cuando nos entregamos a las dietas restrictivas, dejamos de habitar nuestro propio cuerpo. Empezamos a observar reglas externas y con ello se va apagando la capacidad de sentir. El hambre se confunde, la saciedad se vuelve lejana y la brújula interna que nos orienta en nuestras necesidades humanas básicas queda silenciada. Seguir dietas restrictivas no solo interfiere con la alimentación,
también erosiona la relación más esencial que tenemos, la escucha íntima de nuestro cuerpo. Bueno, muchas gracias. Um, bueno, no sé si hay alguna pregunta o podemos cerrar por acá. Gracias, Vanessa. Gracias, Rosario. Muy bien. Entonces, bueno, terminamos por acá. Y ha sido un gusto poder compartir esta información con ustedes. Ah, ahí veo mensajitos. Gracias, Felipe. Gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego.